Buenas tardes, Inge. Mi grupo es el número 3 y vamos a hablar sobre el problema de área y problema de distancia. Mi grupo está conformada por Ana María, Alan Santos y mi persona. El área es la solución de una superficie de tierra o de un objeto que no se expresa mediante un valor numérico ni con una unidad de medida. El propósito es establecer una comparación del área por medio de la razón, ya que es una situación del concepto de área en el contexto topográfico. Quiere decir que tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extracciones de terreno o bien de otro objeto que tiene superficie. Como estudiante, debemos de emplear los conocimientos previos y es un desafío al resolver el problema del área. Que la falta de medida en las representaciones gráficas nos obliga como estudiante a desarrollar un nivel de abstracción más complejas que la simple aplicación de un algoritmo. Es decir, sobre un ejercicio que ya tenga una medida sobre el área. Puede referirse también a una medida de longitud a un lugar específico dentro del campo. Si en una relación, en una relación con todo antes mencionada, también se usa este sustantivo para referirse a ciertas disciplinas que comparten ciertos atributos. Por ejemplo, se puede hablar de área social dentro de la cual entraría en la sociología. En este sentido, un área es un espacio delimitado por determinadas características geográficas o de otro tipo, en sentido de ser un campo de acción o de un orden de ideas. De la misma forma, existen otros tipos de áreas que se convierte en parte de nuestro día a día. Así, por ejemplo, nos encontramos con las llamadas áreas de descansos, que son aquellos espacios que están habilitados junto a las carreteras, concretamente autopistas y autovías, para que los conductores que van circulando por ella pueden detenerse y descansar. Por último, en palabra clave sería que es un análisis de contenidos de áreas y resolución de problema. Gracias. Dejo tiempo a mi otro compañero. Buenas tardes. Yo voy a exponer sobre distancia. La distancia se denomina como el espacio que hay entre dos cosas, ya sea un objeto A o un objeto B, e incluso puede haber más de dos objetos. Y puede tratarse del suceso, por ejemplo, en el tiempo, ya sea la distancia o la duración del grito, o de cosas en el espacio, como podría ser entre ese árbol hay una distancia de 4 metros, por dar un ejemplo. La distancia también puede hacer referencia a que se conocen diferentes ramas de distancia, así como por ejemplo la distancia en matemáticas.
que sería esta. La distancia matemática se define como la longitud del segmento de la recta que une dos puntos representados en el espacio o en el diagrama, como se puede ver ahí. Y se expresa numéricamente. Aquí tenemos dos puntos, como se representa. Entonces, la flecha es toda la distancia que une los puntos, del punto A al punto B. También hay otro tipo de distancia que se llama distancia en geometría, que esa la explicará mi siguiente compañera. La distancia en geometría. La distancia en geometría es la distancia que tomamos nosotros entre dos puntos para poder calcular la longitud. Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X o en una recta paralela a este eje, la distancia son puntos correspondientes al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas. También asimismo tienen a dominarse como distancia de longitud de segmentos que tiene la recta, que se encuentran entre puntos y el pie de la perpendicular trazada desde un punto hacia el otro. Claros ejemplos podría ser la distancia entre un objeto hacia una persona. Podemos observar imaginariamente un triángulo rectángulo. Ahí son puntos de diferente magnitud y longitud y de distancia. La distancia en física. En la distancia en física se dividen en dos, que son el desplazamiento y la distancia que es el recorrido. Ambos tienen diferentes significados, pero los dos van de la mano. El desplazamiento es la distancia que referimos a dos puntos en un espacio. Tiene un principio y tiene un final. En cambio, el de recorrido no tiene ni un principio ni un final. Simplemente va guiando hacia la trayectoria. Ambos tienen diferencias en común que van de la mano. Se van realizando en el mismo procedimiento y los diferentes ejemplos que les podría dar es sobre un profesor que va caminando hacia el mismo eje, que nosotros observamos que tiene un inicio y un final, y el otro podría ser cuando nosotros tiramos una piedra al aire, que nosotros sí tenemos el inicio, pero no sabemos el final donde va a caer la piedra. Y esta sería nuestra presentación. Gracias, Inge. Feliz tarde.